El mundo no se acaba. Vaya pedazo de título para un libro, ¿eh? Este libro me ha enseñado un montón de cosas que no sabía sobre el cambio climático, o mejor dicho, muchos mitos y muchas cosas que nos dicen y con las que incluso nos manipulan y algunos se sacan mucho dinero, pues he aprendido o he desaprendido muchas cosas. Es un libro muy bueno, es un manual. Hoy vamos a hablar de todos esos mitos que nos la han colado y que son eso, son solo mitos. Yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Antes de empezar a tope con sus ideas, dar varios avisos. El primero, que no es un libro fácil. Para mí más que un libro, un ensayo, es un manual. La escritora, Hannah Ritchie, no es una buena escritora, entonces cuesta engancharse, pero como los temas son muy buenos, me interesaban y está muy bien documentada, eh, va más allá de los típicos discursos, la analiza con datos y a veces incluso es humilde y no está todo el rato utilizando el moralismo para, para machacarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer, pues me lo acabé porque es cierto que estuve varios meses para leérmelo. Dicho eso, también hay que decir que no voy a explicarlo entero porque es muy largo y tiene muchos temas muy interesantes. Así que quede claro que solo voy a seleccionar algunas de las cosas que a mí me han llamado la atención y que sobre todo desconocía. ¿Por qué este título? ¿Por qué el mundo no se acaba? Porque la tesis principal de Hannah Ritchie, una ecologista que era pesimista, ahora se ha transformado en una ecologista optimista. Descubrió Factfulness, Hans Rosling, se dio cuenta de muchas cosas que hemos mejorado y que no tenemos que ser tan pesimistas. Se ve en algunas partes del mundo donde la gente joven, la gente que de 20 años, más de la mitad de ellos se piensan que no tienen futuro, que el mundo se va a ir a la mierda y que por culpa del cambio climático no van a tener oportunidades y va a ser todo un desastre. Y ella pues da un toque más sensato, más sosegado, un toque optimista que creo que es el más importante por dos cosas, para no generarnos esa ansiedad perpetua, esa malestar constante, ese alarmismo, que a la vez ese alarmismo hace que al final no nos acabamos creyendo muchos mensajes. Porque hace muchos años que se están diciendo cosas que luego al final no se han cumplido, porque las predicciones solo están para que no se cumplan. Las predicciones a décadas vista no sirven para nada más que para un juego o para tus propios intereses, para utilizarlos en tus intereses o para engañarte, porque hay gente que cree en ellas y se engaña. Pero es cierto que esa es la tesis inicial, pero va de más a menos. En algunos sectores, en algunas partes del libro, ya no es tan optimista y ahí sí que se pone con un decálogo de lo que hay que hacer. Porque es que Hannah Ritchie en este libro demuestra su lucha de diferentes yos que tiene. Por un lado esa urgencia, por otro lado ese optimismo que ella misma necesita para seguir, por otro lado él sabe que recomendaciones muy duras no funcionan y entonces a veces se reprime, pero otras veces es que tiene esa necesidad de decir a la gente, no, no, dejar de hacer esto, 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 y lo hace. Entonces es un libro que en el fondo, si no lo analizas bien, te das cuenta que es muy personal, aunque de inicio es un manual. Y quiero empezar con el primer mito, que hay mucha gente que aún no lo conoce, y es el de que la humanidad nunca ha convivido realmente en armonía con la naturaleza, dándole a la naturaleza lo que tú le quitas. Eso no ha ocurrido. Antes de ser agricultores, cuando éramos cazadores recolectores, ya nos cargamos a todos los mamíferos grandes, a todos los grandes mamíferos. Es decir, la extinción de otros
animales de otras especies es de hace miles y miles de años. No es ahora que somos súper malos y antes cuidamos a los animalitos y íbamos todos cogiditos de la mano, como te enseñan en Disney, en Avatar, ese pensamiento naturalista y que se piensa que la naturaleza te da todo lo bueno, pues para nada. Y eso está muy relacionado con otra idea que dice que para ser ecologista de verdad no hay que vivir en el campo, hay que vivir en las grandes ciudades, en grandes bloques, en grandes pisos, porque ahí, por escala, gastas menos electricidad, es más eficiente el gasto de electricidad, el gasto de agua, la construcción, todo. En cambio, si vives en una casa en el campo, allí estás contaminando muchísimo más y además tienes que ir con el coche y es una casa individual, solo la construcción de esa casa individual se gasta muchísimo más. O sea, un ecologista de verdad, un ecologista que ha analizado los datos, vive en una gran ciudad. Y algunos datos optimistas, algunos datos buenos, y es que en buena parte de los países ricos las emisiones de CO2 están disminuyendo. No es que estén estables o aumentando, están disminuyendo. Y incluso en algunos de estos países, como Francia, creo que era Alemania y también, por ejemplo, en Costa Rica, que lo vi, es que la superficie forestal, los bosques, están aumentando. Y de hecho hay más que hace 100 años. Hay más en algunos de estos países. Algunos de los datos optimistas. Y otro también es el aire. El aire ha mejorado mucho. Se dice que el aire está súper contaminado, que es irrespirable. Pero vete hace 100 años a las grandes ciudades y lo comparas con ahora. Y ya no te estoy hablando de en China, que en China ya van por un paso por delante en las grandes ciudades, que el aire es mejor que en las grandes ciudades del resto del mundo. Pero no nos vayamos ya ni a ese extremo. Entonces es otra cosa buena que hemos hecho. Igual que las grandes inventos, como por ejemplo las placas solares y políticas que se están implementando, están haciendo que hemos frenado el ritmo de calentamiento global. No significa que no vayamos a aumentar o las previsiones digan que vaya a aumentar el calentamiento. No, no, pero significa que va a ser a un ritmo menor, no a las previsiones que habían hace 20 años. Y eso también es muy bueno porque gracias sobre todo a la tecnología y al, pues, te iba a decir las políticas, sí, las políticas en parte también, pero sobre todo la tecnología, las placas solares y otras tecnologías que están haciendo que se frene esa contaminación y ese CO2. Pero, por supuesto, hay algunos sectores donde aún se necesita mucha innovación que no sabemos cómo conseguirla. Si te acuerdas del libro de Why Greatness Cannot Be Planned, los grandes planes, las grandes innovaciones, no se sabe cómo, se necesitan varios pasos, subir varias escaleras y se desconoce cómo. Por eso aún hay innovaciones que no se han dado, por mucho que las necesitemos. Innovaciones en sectores como los pesticidas. El pesticida es uno de los más contaminantes, a la vez nos salvó de una hambruna global, pero ahora se necesita unos pesticidas que contaminen menos. Y también en grandes transportes. Los coches no, porque ya estamos con el coche eléctrico, que luego comentaré si contamina más o contamina menos por su construcción, que esto que se explica, pero luego lo diré. Lo que quiero decir ahora es, por ejemplo, los aviones y los grandes barcos. Eso también contaminan y se necesita ahí innovación. Y se necesita también mucha innovación a nivel nutricional de la comida, porque es cierto que los animales contaminan mucho, o sea, es innegable, pero se necesita mucha innovación aún para conseguir que los animales contaminen menos o que comamos de una forma sin utilizar a los animales, dejando el tema moral, el tema vegano. No, no estoy hablando a nivel de contaminación. Hannah Ritchie está hablando a nivel de contaminación. Se necesitan aún mucha innovación. Pero claro, si todos fuéramos veganos, se reduciría un 75% la tierra destinada a la agricultura. Un 75%. Yo no soy vegano ni soy vegetariano, ¿eh? Que conste. Pero lo creo y esto es cierto. O sea, ¿qué pasa? Que si se hacen mensajes diciendo que todos seamos veganos, al final se genera rechazo. Si en cambio se hace un mensaje de reducir un poco la carne, sobre todo la carne que más contamina son las vacas,
Y si se aumenta el consumo de pollo a cambio del consumo de la ternera, eso ya estás ayudando a contaminar menos. Es una forma de reducirlo, pero se necesita para las grandes masas, para la gente, conseguir alimentos que sigan siendo sabrosos, nutricionalmente buenos y que sean fáciles y que sean baratos para sustituir a la carne, porque además también necesitamos la carne, por mucho que digan los veganos con la B12, es depende de la persona. He conocido varias personas veganas que han tenido problemas. Han tenido problemas por mucho que se tomaran la B12. Entonces no es tan sencillo. Hannah Ritchie habla de la agricultura vertical y dice que no es una solución realista porque es que gasta una cantidad de electricidad increíble. Entonces, para los alimentos más básicos, que no son los más caros ni los gourmet, no se puede utilizar la agricultura vertical. Ese tipo de agricultura que se están practicando en países como en Holanda, ¿no? Que son en sitios cerrados y edificios, ¿no? Por eso es vertical. Edificios donde se cultiva de una forma increíble, pero la electricidad que se necesita es demasiado y aún con innovaciones o sea, van a seguir gastando muchísima energía. Se habla además del kilómetro cero, que es otro mito. El kilómetro cero no significa que contamines menos. Si comes carne, aunque sea de kilómetro cero, vas a contaminar mucho más que si estás comiendo verduras y otros alimentos. Depende mucho más de en qué zona del mundo se está cultivando, si esa zona requiere más o menos pesticidas, requiere más o menos agua. Eso depende, porque el transporte solo representa el 5% de las emisiones. El 95% es el propio uso del suelo, de las actividades agrícolas. Entonces, eso del kilómetro cero, si lo quieres hacer por otros temas, por el tema de tribu, por el tema de confianza, de calidad, porque piensas que va a haber mayor calidad en el kilómetro cero, o hay mejores o mayores medidas para controlarlo de seguridad alimentaria, ok, pero a nivel de contaminación, no. Igual que la agricultura ecológica, o sea, si estás comprando comida ecológica a nivel para el cambio climático, olvídate, contaminan más. Y es que los fertilizantes naturales también contaminan. Y se ha visto que se necesitan más tierra y entonces generan más contaminación en los ríos y en los lagos. Realmente, la agricultura ecológica, o sea, la huella de carbono es mucho más grande, cuidado. Y a nivel de sanidad o de salud, no se ha demostrado que realmente la agricultura ecológica sea mucho más sana o sea incluso igual de sana, depende de cada producto, porque hay fertilizantes de una forma o de la otra. Estamos hablando de nuevo la naturaleza, ¿no? Hoy es que lo natural es más sano. Sí, claro, pues por eso el veneno más fuerte del mundo no está inventado por el humano, está en la naturaleza. O sea que no caigamos de nuevo en esa falacia del naturalista. Igual que el tema de los envases de plástico. O sea, con los envases de plástico ha habido aquí, hay una manía que, con el plástico que es el malo de la película. Pero realmente los envases de plástico prolongan la conservación de los alimentos. O sea, gracias a los envases de plástico, los alimentos duran más días. Entonces no tenemos que tirarlo. Ahí sí que hay mucha más contaminación si tiras alimentos y no te los puedes comer. Incluso su peso es menor que otros productos, que el cartón y que otros. Su peso es menor, entonces si utilizamos otros en vez del plástico para los envases, al final contaminas más porque pesan más y entonces, por supuesto, claro, el transporte genera más emisiones. Como otro mito que es el de que nos estamos quedando sin espacio para almacenar la basura. Eso es un mito, pero total. O sea, si juntas toda la basura del mundo, es que cabe en un trocito, en un mini país mucho más pequeño que España. O sea, toda la basura del mundo. Otro mito, no caigamos en ese alarmismo. "Oh, es que ya tenemos más basura por encima". No es cierto. Igual que el tema del reciclaje no va a salvar el planeta. Así de claro. A mí de pequeño me machacaron mucho con el reciclaje. Y yo llegaba a casa y a mis padres decía, hay que reciclar, no sé qué. No. Y así me ponía como un niño impertinente cuando tenía 6 8 años. Y hay que reciclar y hay que...
el reciclaje no va a salvar el planeta. ¿Hay que reciclar? Sí, pero muchas veces ese reciclaje es igual de costoso que la fabricación de ese nuevo producto. La limpieza de los plásticos. Hay plásticos que se pueden reciclar, otros que no. Entonces, esa separación de los plásticos, todo eso es muy costoso. Y en España hay un sistema de reciclaje privado donde se está aprovechando mucho de los ciudadanos. Y en algunas partes incluso mezclan luego todo el reciclaje. Es un mito eso de que no, luego es que lo juntan todo. No, no lo juntan todo porque a ellos mismos no les interesa. Pero en algunos sitios donde no hay separación sí que se ha visto, ¿vale? Como un caso anecdótico. Así que el reciclaje está sobrevalorado. No estoy diciendo que no recicles, yo sigo reciclando, pero que no pienses que con eso ya está todo hecho. Hay otras formas mucho mejores para ayudar al medio ambiente. Que las formas mucho mejores, ya hemos dicho, lo de vivir en grandes ciudades, por ejemplo, el comprar cosas de segunda mano también ayuda, pero una de las cosas que más ayuda es viajar más en tren que en avión, aunque ahora mismo es una cosa que ejem, porque la seguridad está por encima de todo. Y también porque aún no hay aún innovación con los aviones, que es lo que he dicho antes. Y también, sobre todo, una de las cosas que más impacto tiene por el medio ambiente, por encima de utilizar bolsitas textiles, que eso es una chorrada que no es ni el 1%, igual que lo de los tapones de plástico, por si alguien aún duda que con los tapones de plástico reciclando y las bolsitas de textil ya lo tenemos, que luego esa bolsita de textil la llenas de plásticos y ya hemos visto que los plásticos solo generan un 4% de las emisiones de los alimentos, realmente el 96% es de los propios alimentos, o sea que se ha puesto del malo, es que me da rabia, ¿eh? Pero una cosa que realmente puede hacer mucho es el coche eléctrico. Sí, sí, es el coche eléctrico. Sobre todo si encima estás con placas solares, mucho mejor. Si sumas placas solares y coche eléctrico, ahí estás haciendo mucho más que utilizar, o sea, que millones de bolsas de plástico, que millones de tapones enganchados, que millones de tonterías. ¿Por qué? Porque mira, aquí Hannah Ritchie hizo el cálculo y en Inglaterra, si te compras un coche eléctrico, en 2 años ya has amortizado la construcción a nivel de contaminación. Es decir, a partir de los 2 años de uso del coche eléctrico, estos son medias, ¿eh? Si lo utilizas más, pues incluso antes. Pero a los 2 años, por el tipo de energía que tienen en Inglaterra, ¿no? Que la mezcla de carbón, nucleares, eléctricas, o sea, eólicas, etcétera. En ese caso se tendría que hacer el estudio en España. Pero en ese caso, a los 2 años, ya no puedes decir, no, es que los coches eléctricos, pero luego para su construcción contaminan más que un coche de combustible. O sea, no. Eso, si lo oyes, es de alguien que no se ha informado. A los 2 años ya lo has amortizado y ya empiezas a contaminar menos. Imagínate solo 2 años. Si el coche lo tienes 10 años, 15 años, 20 años, todo lo que no estás contaminando. Y estamos hablando a nivel de planeta, ya no a nivel de tu propia ciudad, que encima tu propia ciudad está ayudando mucho por el tema del aire. Y por supuesto, a esto se junta que haya unas energías limpias. Si encima ese coche eléctrico se nutre de energías limpias, que no son el gas, que no son el carbón, que no es la madera, porque ¿no? En las casas rurales o en las casas de campo que se utiliza la madera o el carbón para cocinar, eso contamina un montón, ¿eh? Es una cosa más, sí, muy bonito, muy romántico, pero eso de ecologista tiene lo contrario. Así que me sale a mí aquí la vena. Así que sobre la energía dice una cosa que para mí es muy obvia, Hannah Ritchie, pero que aún mucha gente no lo sabe. Y es que la energía nuclear es limpia. La energía nuclear no genera CO2. Es la energía más limpia. Que sí, Adrián, pero que luego están los desechos nucleares. Sobre esto también se puede explicar, se puede decir que esos desechos, primero a nivel de seguridad, hay una seguridad enorme. Segundo, que se entierran a muchos metros bajo tierra de una forma súper segura y que se van reduciendo
y al cabo de los siglos ya se ha desaparecido esa contaminación nuclear. Es decir, que no estamos postergando esto para el futuro. Así que la energía nuclear se necesita porque con las renovables no es suficiente. Ese es el problema. Las renovables son intermitentes. ¿Por qué hubo el apagón en España hace un año? Aún están debatiendo o se están escurriendo el bulto. El otro día hasta el presidente de Francia dijo la razón, porque el sistema eléctrico, la infraestructura en España no está preparada para tanta energía renovable, es decir, energía intermitente, no es una energía constante. En cambio, la energía nuclear sí, y da esa estabilidad. Por la noche no hay sol, entonces las placas solares ya no sirven. Se necesita aún mucha innovación y que los costes sean mucho menores para las baterías. Entonces, por ese lado también la energía nuclear combinada con la energía renovable es realmente lo más limpio, lo más eficiente. Me acuerdo que cuando fui a un museo en China, lo vi como los propios chinos lo tenían claro y en el museo ponían las diferentes energías, la eólica, la solar y la nuclear juntas. Y están construyendo más plantas nucleares que en ningún otro sitio del mundo. Pero igualmente, en los últimos 6 meses han puesto más placas solares que todas las plantas nucleares que van a construir. Porque están poniendo tantas placas solares porque ya sale tan económicamente bien, ya no, aparte de tema de contaminar, económicamente sale tan bien, es tan eficiente las placas solares que ya han puesto en 6 meses más que todas las plantas nucleares. Mira que las plantas nucleares generan una electricidad de bajo coste y enorme, ¿eh? Pues aún así, bueno. Más temas sobre el libro El mundo no se acaba, de Hannah Ritchie, y es que no estamos ante una extinción total de las especies. Algunas sí que están disminuyendo drásticamente, pero se han recuperado otras. La mitad de las poblaciones que se observan, de la mitad de las especies que conocemos, se mantienen estables o crecen. Igualmente, no estamos aún en esa fase donde podamos decir que todas las especies están protegidas. Por eso hay que mejorar la productividad agrícola para dar más terreno a la naturaleza, más terreno a esas especies para que no se pierdan. Sobre todo, una de las que más son los polinizadores, los animales como las abejas, que hay mucho peligro y hay mucho alarmismo. Entonces, Hannah Ritchie dice que no hay que ser tan alarmista, que si desaparecieran, se reduciría un 5% de la producción agrícola en los países ricos y un 8% en el resto de países. Es bastante, pero no es alarmismo de para irnos a la mierda. Igualmente, no hay que decir, bueno, solo es un 5%. El chocolate, por ejemplo, ya no existiría si desaparecieran todas las especies polinizadores que se están reduciendo y que ahí sí que hay que vigilar. Otra de las noticias que se han dicho muchas veces y no es cierta es que los océanos se van a quedar vacíos en 2048. No, no y no. Hoy, por suerte, ya se crían más especies que las que se capturan. Es decir, consumimos más pescado de piscifactoría que el que se captura. Y dirás, ya, pero es que esos peces se alimentan de otros peces realmente, entonces no tiene sentido. Eso era en el pasado. Ahora se ha conseguido que la mayor parte de los alimentos sean vegetales. Es decir, ha habido un avance enorme en ese aspecto. Y los pescados más consumidos como el atún, el salmón, la trucha, el arenque, el bacalao, todos estos son además los que más ayudan porque son los que menos contaminan. Es decir, que si comes ese tipo de pescados, estás ayudando. Ese tipo de pescados, pollo, si no quieres renunciar a la proteína animal, yo no he renunciado, no sé si algún día renunciaré, pero por ahora no he renunciado, pues si tienes que elegir, esas son las mejores opciones. Y si encima utilizas el microondas para cocinar, es el más eficiente también, energéticamente hablando, pero como es la tecnología más nueva a nivel de cocinar, aún hay gente que se cree que el microondas es peligroso, que cambia las partículas interiores de los alimentos y otras tonterías, pero claro, toda nueva tecnología
genera miedo, genera desconocimiento y por eso aún hay gente con miedo al microondas. Y otra cosa eficiente que puedes aplicar desde ya, otra tecnología eficiente que ha pasado desapercibida son los aires acondicionados para el invierno. Porque si utilizas el aire acondicionado para calentarte, en vez de la estufa, el gas o otros tipos, es el más eficiente, el que menos gastáis. Y luego lo vas a ver en la factura de la luz, que es que no gasta nada en comparación con los otros. Haz simplemente los cálculos. Ya no es para el medio ambiente, ya es a nivel de dinero. Es que es mucho mejor y es una cosa que no estamos acostumbrados a utilizar el aire acondicionado en invierno y realmente es el más eficiente. Así que recapitulando un poco, si quieres ayudar, si quieres sentirte mejor, sobre todo cuando te cambies el coche, revisa un coche eléctrico. Eso es de lo que menos contamina. También a nivel de los aviones, utilizar menos aviones. Esas personas ecologistas que luego cada mes están viajando por Europa pillando aviones. Bueno, pues a lo mejor tan ecologista no eres o eres ecologista más de boquilla, más de estatus que ecologista realmente. Y con esto no quiero decir que no haya que viajar en avión. Yo viajo en avión, vamos, si es que estoy yendo cada 2 por 3 a China. Bueno, un par de veces fui el año pasado a China, este año voy una vez y voy en avión, por supuesto. O sea, porque yo no me considero ecologista, estoy hablando de esa gente que van de ecologistas y se creen superiores, ¿vale? Que quede claro, pero sé que es cierto y sé que contamina. O sea, sé el precio que tiene y ojalá haya una innovación que haga que contaminen menos. Y junto al coche eléctrico, el aire acondicionado, el microondas, está también comer más pollo, comer menos ternera, no vivir en el campo, vivir en grandes edificios, mucho mejor, y olvidarse del kilómetro cero y fijarse más en esos alimentos concretos si contaminan más o contaminan menos. Con todas estas cosas vas a hacer muchísimo más que con las bolsitas textiles y con otras tonterías. Hasta la próxima.